Dios es bueno y tiene una palabra para cada uno de nosotros en este día, ¿verdad? Y puse por título a la palabra que quiero compartir con ustedes de parte de Dios, los procesos formativos de Dios. Dios es un Dios de propósitos, pero también es un Dios de procesos, ¿verdad? Nosotros anhelamos ser una iglesia de procesos. ¿Y a qué me refiero? Que una persona que venga por primera vez a este lugar, desde el primer día que venga, que entre por esa puerta o que pase por aquel portón, ¿verdad? Dios empiece un proceso en la vida de esa persona, ¿verdad? Filipenses 1:6, el apóstol Pablo escribió la siguiente palabra. Dice, estando persuadido, tenemos que estar persuadidos. Persuadido quiere decir entendido, con el entendimiento, con el conocimiento de qué, de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿quién es el que comenzó con nosotros la buena obra? Dios. Dice, aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la va a ¿qué? A perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios está trabajando en cada uno de nosotros. No es una casualidad si una persona viene por primera vez o segunda, tercera vez, todo lo que Dios permite en nuestra vida, ¿verdad? Entonces somos formados por Dios en un proceso que nos va a cambiar la vida. Fíjese, el Evangelio de Jesucristo es el único poder en la tierra que Dios puso al hombre que transforma pecadores arrepentidos en santos escogidos que son llamados y han sido llamados por Dios. ¿Cuántos de esos hay aquí? Amén. Ok. Vamos a orar, vamos a poner esta palabra en manos de Dios y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe a toda la enseñanza que queremos recibir esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites estar en tu casa en este día. Y queremos entender, Señor, que tú nos estás formando a través de las experiencias y circunstancias, situaciones que tú permites en nuestra vida. Te pedimos, oh Dios, que podamos ser entendidos, así como dijo el apóstol Pablo. Gracias. Que aquel que comenzó en la obra, la buena obra en nosotros, la va a llevar a su fin y a su perfección. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero conectar esta palabra con lo que hemos estado hablando, en lo que he estado hablando en las ocasiones anteriores, acerca de lo que sucedió, lo que le sucedió al pueblo de Israel en Egipto. Y hablamos de este libro de Egipto de Éxodo, porque es un libro que nos muestra cuadros muy claros, que nos enseñan lo que fue una experiencia histórica para el pueblo de Israel, enseñanzas espirituales para nosotros. Y fíjese que hay tres eventos, que son parte del proceso de Dios para nuestra vida espiritual. Hay tres eventos que sucedieron en Egipto, ¿verdad? Que el pueblo de Israel experimentó, que son muy importantes para nuestra vida. Y aunque no los vamos a ver todos ahora, quiero mencionarlos, ¿verdad? Y estos tres eventos que Dios permitió, que Dios le pidió al pueblo que sucedieran, que hicieran, que van a ayudarnos a entender todo lo que Dios quiere formar en nuestra vida espiritual, hasta llegar a la madurez en Cristo. El primer evento es la celebración de la Pascua. Ahí en Éxodo nosotros podemos ver cuando Dios le ordenó al pueblo de Israel que celebrara la Pascua, ¿verdad? Que mataran un cordero, pusieran la sangre en los marcos de la puerta, ¿verdad? Y todo eso fue un proceso, parte del proceso. La segunda enseñanza importante, si usted quiere tomar nota de esto, porque es bien importante que recordemos estos tres
procesos, eventos, es la salida de Egipto, la salida de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Ellos salieron de ahí por órdenes de Dios. Y en tercer lugar, el cruce del Mar Rojo. Estos tres eventos históricos, porque está comprobado que fue algo real, esto que los israelitas obedecieron a Dios en Egipto, ¿verdad? Para nosotros, decíamos ahorita, es una enseñanza espiritual. Son parte del proceso formativo de Dios para nuestra vida y tenemos que llevarlas a cabo. Porque, por ejemplo, fíjese, una persona que celebra, vamos a ver, ¿qué significa celebrar la Pascua? Celebrar la Pascua significa, es la figura del sacrificio de Cristo. Es recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esa es la puerta de entrada. O sea, empezamos con eso. El día que usted abre su corazón y recibe a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, y recibe ese sacrificio de Cristo. Esa era la celebración de la Pascua. Ahora, el segundo evento fue la salida de Egipto. ¿Qué significa la salida de Egipto para nosotros? Significa abandonar la vida mundana que teníamos antes de conocer a Cristo. Y en tercer lugar, el cruce del Mar Rojo representa para nosotros la liberación del poder de Satanás sobre nuestra vida. Qué importantes son estas tres partes, ¿verdad? Y qué importante es que nosotros las podamos llevar a cabo, las podamos experimentar. Porque déjenme le digo una cosa, hay cristianos que experimentan la primera parte, que es la celebración de la Pascua. O sea, reciben a Cristo como Señor y Salvador. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que se quedan a vivir en Egipto, que no abandonan la vida mundana que llevaban antes de conocer al Señor. Entonces su salvación está incompleta, no por parte de Cristo, por parte de nosotros, ¿verdad? De nuestra desobediencia. No van a experimentar la vida abundante a la que Dios nos quiere llevar. No vamos a experimentar el crecimiento espiritual que Dios desea formar en nosotros. Y de estos tres eventos, quiero que veamos, vamos, el día de hoy solamente de la celebración de la Pascua, de la liberación de Egipto y del cruce del Mar Rojo, solamente vamos a ver la primera parte, que es la celebración de la Pascua. Vamos a ver qué significa esto. ¿Qué realmente sucedió y sucede cuando nosotros celebramos la Pascua? Lo que ellos se fueron a la celebración de la Pascua, para nosotros es un día que escuchamos la palabra, Dios nos tocó y nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí se aplica la sangre del Cordero Pascual, ¿verdad? Que fue celebrada en Egipto. El Éxodo 12, ¿ok? Dice Efesios 2:1 que nosotros estábamos muertos. Dice, y Él nos dio vida cuando estábamos, ¿cómo? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y déjale digo una cosa, un muerto está inconsciente. Un muerto no se puede despertar a sí mismo, necesita que alguien lo despierte. En este caso nosotros tuvimos que ser despertados por Dios. Déjenles hago una pregunta con respecto a Israel. El pueblo de Israel celebró la Pascua y abandonó Egipto por su propia iniciativa. Ellos dijeron, no, vamos a servir al Señor. Y fueron y se pelearon con Faraón, ¿verdad? Y ellos dijeron, no, Señor, vamos a celebrarlo. ¿Ellos lo hicieron así? No. Fue iniciativa de Dios. Fue por la iniciativa. ¿Usted cree que ellos fueron libres? Y lo vamos a ver más adelante, del poder de Faraón por su propia voluntad.
por sus propios medios, por sus propios recursos. No, nunca. Nosotros tampoco. Fíjese, la gente mundana, la gente que no conoce a Dios, se lamentan, así como se lamentaban los israelitas en Egipto. Dice, cuando Dios le habló a Moisés, le dijo, mi pueblo se está quejando por la esclavitud de los egipcios. La gente allá afuera se lamenta, llora, se entristece por la causa del pecado, por las tragedias que viven, pero no quieren buscar a Dios. Así estábamos nosotros también, ¿verdad? No fue nuestra iniciativa. Quiero que esto nos quede bien claro. No fue nuestra propia iniciativa la que nos llevó a celebrar la Pascua. No fue nuestra propia iniciativa el abandonar Egipto. De hecho, es lo más pesado. Es ver un proceso tremendo que no lo pudimos hacer por nuestros propios medios. Yo siempre les digo, ¿verdad? Yo recibí el 14 de febrero de 1998, un sábado, yo recibí a Cristo. El viernes 13 de febrero, si alguien me hubiera dicho, ¿quieres buscar a Dios? Yo hubiera dicho, no. Mira, Samuel, ven para que conozcas a Cristo. Y yo hubiera dicho que no. Pero fue la iniciativa y el plan de Dios en que tú y yo fuéramos rescatados del poder de Egipto. Fíjese lo que dice Efesios 2, 4 en adelante, hasta el 10. Fue la mano de Dios, fue la iniciativa de Dios la que dijo, voy a rescatar a mi pueblo que está cautivo en Egipto. Vea lo que dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cómo es Dios? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿cómo? Muertos, borrachos, mentirosos, ¿verdad? Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, ¿verdad? Ok, dice, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Hasta ahí está bien. Entonces, nosotros, fíjese, nosotros igualmente fuimos, desde el día que fuimos salvos, nosotros fuimos iniciados por Dios en un proceso de salvación y liberación. No fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Dice la palabra, nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. El Señor le dijo a los discípulos, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Entonces fíjese, en esta mañana nosotros podemos darle gracias a Dios, porque Dios fue el que tuvo la iniciativa de rescatarnos. Fue Dios, ¿verdad?, el que nos sacó de la clase de vida que nosotros estábamos. Y es interesante, decíamos hace rato, que Dios cuando le llama en Éxodo 3, le dice a Moisés le dice, ¿sabes qué? Mi pueblo, esto lo tenemos que entender. Éxodo capítulo 3, versículo 7, cuando Dios llama a Moisés, vea lo que le dice. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. O sea, todavía no eran liberados, todavía no celebraban la Pascua, todavía no habían salido de Egipto y Dios ya les llama mi pueblo. ¿Usted cree que Dios tiene pueblo allá celebrando en las fiestas y emborrachándose? Tu compadre que es un mentiroso, ¿verdad? Hay gente que está escogida por Dios y nosotros tenemos que ir por ellos. ¿Cuántos lo creen? Cuando Dios te ponga una carga por estar orando por una persona, incluso ve con esa persona. Yo he escuchado testimonios de personas que han ido con ellos y les han dicho, Dios me dijo que tú vas a ser salvo. Y la persona, hágalo. Si Dios le pone esa palabra, por fe vaya con esa persona y me dijo, Dios me puso a estar orando por ti, porque quiere que tú le conozcas. Esa palabra va a ser un choque, ¿verdad?
Tremendo. Ahora, quiero que veamos, vamos a insertar en estos tres eventos, en la liberación de la Pascua, ¿qué es lo que vamos a ver primero apenas hoy? Solamente vamos a ver la primera parte, que es la celebración de la Pascua. Quiero que nosotros veamos algo bien padre. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Ahora, la Biblia nos habla que hubo 3 hombres de los cuales Israel salió de los genes de esos 3 hombres. Uno es Abraham, otro es Isaac y otro es Jacob, ¿verdad? De hecho, ahí exactamente en Éxodo 3, versículo 6, un poquito, el que está antes. Fíjese, Dios le dice a Moisés, estando en Egipto, dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, estos 3 personajes, ¿verdad?, que hemos estado meditando, ahorita estamos con Jacob, ya meditamos Abraham, ya meditamos Isaac, ya meditamos ahorita, nos falta todavía bastante de Jacob todavía. Se habla mucho, casi al final de lo que estamos viendo en Génesis, se termina hablando de Jacob, es el del que más se habla ahí en Génesis, ¿verdad? Porque cada uno de ellos son parte del proceso transformador de Dios para nuestra vida. O sea, no fueron simples hombres que Dios encontró así, no. Son modelos formativos para nosotros y nos enseñan algo bien padre, ¿verdad? Ahora, de esos 3, Abraham, Isaac y Jacob, solamente yo creo que hoy vamos a alcanzar a hablar de 2, ¿verdad? Porque creo que va a ser suficiente lo que Dios nos quiere hablar. Y el primero que quiero que veamos, vamos a insertarlo ahí, porque es una enseñanza que Dios quiere darnos a nosotros, es Abraham. Es bien interesante la vida de Abraham. La palabra, las primeras letras, la Abra, en el idioma original, significa padre. En la raíz original significa padre. Por eso Abraham es padre de muchedumbres. Y Abraham, no, padre enaltecido, Abraham. Pero Abraham es padre de multitudes, padre de naciones. Ahora, yo quiero que veamos qué representa Abraham para nosotros. ¿Sabe qué representa? Representa la elección y el llamado de Dios. Esto es algo bien padre, ¿verdad? Porque Dios, así como escogió a Abraham, nos escogió a nosotros también. Ahora, quiero que nos preguntemos, ¿quién era Abraham antes de ser llamado por Dios? Busquemos Josué 24, 2 y 3. Fíjese, ya cuando Josué se estaba despidiendo del pueblo, porque ya era tiempo de cambiar a otro que venía, Josué le dijo al pueblo, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente, refiriéndose a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice, al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. Wow. ¿Qué hacían? Eran idólatras. ¿Cuántos de aquí antes de conocer a Cristo eran idólatras? Y no se hagan porque yo los conozco. Hay una hermanita muy preciosa que cuando llegó la primera vez me dijo, pero yo tengo mi religión, yo tengo mi religión. ¿Sí se acuerda? Aquí la tengo cerquita. La primera vez que vino allá a la casa de allá, como 5 veces me dijo, yo dije, no se preocupe, no va a cambiar de religión, ¿verdad? No. Pero el Señor tiene sus modales, ¿verdad? Fíjese,
Dice aquí, el que sigue, 3. ¿Y qué dice Dios? Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje. O sea, lo tomé y lo traje. Ajá. Por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. ¿Quiénes éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Mejor ni decimos, ¿verdad? Estábamos sumidos en tantas cosas, tantos pecados, antes de conocer al Señor. Y ahora podemos entender esto, hermanos. Fue iniciativa de Dios el traernos a su conocimiento. Fue nosotros igual que Abraham, ¿verdad? Estábamos, que antes éramos de conocer a Cristo, pues quién sabe qué tanto adorábamos, qué tantos ídolos teníamos, ¿verdad? Entonces fíjese, nuestra salvación, amados, no fue producto de la buena suerte. O sea, no fue porque tal persona te invitó. En realidad fue producto de la iniciativa de Dios. Y esto es motivo para que tú y yo nos gloriemos esta mañana en Dios y le digamos gracias, Señor, porque si estoy aquí fue por tu misericordia. Fue porque tú usaste a tal hermano, a tal hermana, a tal persona para hablarme de tu conocimiento, ¿verdad? Por eso qué importante es, amados, que nosotros compartamos nuestra fe con otra persona. Que les hablemos de lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Porque no sabes si esa persona, no sabes todo lo que Dios va a hacer a través de esa persona. Me acuerdo hace mucho oíamos el testimonio de una monjita, ¿verdad? Que ella platica, dice que ella pues hacía lo que hacía, ¿verdad? Pero Dios le alcanzó y le aclaró el entendimiento de todas las cosas que ella ignoraba. Y esa mujer era incansable, era ganadora de almas. Y ella decía, ¿cuántas personas hubieran dejado de alcanzar la gracia de Dios si el que me alcanzó a mí no me hubiera hablado de Cristo? Entonces no sabes a quién estás llamando, no sabes qué es lo que Dios quiere hacer. Ahora fíjese, nosotros podemos ver algo. Yo he estudiado la vida de Abraham y puedo ver algo bien interesante. Yo me he preguntado mucho, ¿para qué fue llamado Abraham? ¿Para qué fue llamado? ¿Para qué Dios lo llamó? Ciertamente lo probó, ¿verdad? Cuando le pidió a Isaac, ciertamente fue el padre de la fe. Pero si tú te fijas en la vida de Abraham, y esto cuando yo lo entendí, me bendijo mucho. ¿Sabes para qué llamó Dios a Abraham? Fue llamado para vivir para Dios. Qué sencillo, pero qué hermoso. Fue llamado para vivir para Dios. No lo llamó para que construyera una muralla china, ¿verdad? O un edificio, o una escuela. Digo que lo podemos hacer, no digo que no. Pero sabes, Dios los llamó para que viviera cada día para estar en su presencia. ¿Sabes que Dios te llamó a ti también para eso? Para vivir para Él. Si te has preguntado algo alguna vez, Señor, ¿qué cosa tan grande quieres que yo haga? Como si Dios se fuera a complacer con lo que yo le voy a ofrecer. No, a Dios no le importa lo que hago, le importa lo que yo soy. ¿Me entiendes? Y Abraham era uno que vivía para Dios. Cada día nosotros podemos ver, ¿verdad? Que Abraham dependía de Dios, ¿verdad? Cuando Dios lo llama en Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Sabes por qué Dios no le reveló a Abraham a dónde iba? Porque lo quería tener cerquita y dependiendo de él. Que todos los días le preguntara, ¿cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos se gozan
por estar cerca con sus hijos. ¿Qué quieren con sus hijos? ¿Qué es lo que quiere un padre con sus hijos? Que haga cosas muy grandotas y todo eso. No, que estén cerca de nosotros, ¿sí o no? Que nos amen y nosotros los amemos a ellos. Dios, eso es lo que desea de nosotros. Que vivamos para Él y tenernos cerca. Ese es el secreto sencillo, por así decirlo, de la vida cristiana. Si trabajas para agradar a Dios. Si sirves aquí en la iglesia, sirves para agradar a Dios. Si te diviertes, si cocinas, haces todo lo que tú hagas, lo puedes hacer para agradar el corazón de Dios. Ahora, fíjese, había dos cosas bien padres que Abraham hacía en su vida para Dios. La primera es que le creía a Dios. O sea, Dios le decía una cosa y él lo hacía. Era un hombre obediente. Ahí en Génesis 12:1 dice la Biblia que Dios le dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Verdad? Y Abraham lo hizo. Él obedeció. Cuando una persona está cautivado por Dios, le obedece en lo que Dios le ordena. Aun cuando parezcan cosas muy complicadas, Dios nos da ese espíritu de obediencia. El 2, ¿qué dice? Y Dios le promete esto, fíjese. Y haré de ti una gran nación, una nación grande. ¿Y fue cierto eso? El pueblo de Israel es una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta es una palabra para ti. ¿Cuántos la creen? Vas a ser bendición. Si obedeces a Dios, ahorita lo estamos aprendiendo en las meditaciones, en los pasajes. El que obedece los mandamientos es bendecido. Nos va a traer bendición obedecer, el guardar los mandamientos, el atesorar los mandamientos. Dice, te voy a engrandecer tu nombre. Y sabes, hay veces nosotros antes de conocer a Cristo teníamos mala fama, ¿sí o no? ¿Cuántos tenían mala fama antes de conocer a Cristo? Muy poquitos, ¿verdad? Decían, no, es que él es bien enojón, él está amargado. ¿Cuántos estaban amargados? Muchos hemos estado amargados, ¿verdad? Teníamos mala reputación, pero sabes, ahora la belleza de Cristo hace que nuestro nombre sea conocido por otro, con otros términos. Y sabemos que es obra de Dios. Sabemos que es obra de Dios, ¿verdad? Entonces Dios le dijo esta promesa a Abraham. El 3, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, empezando por tu familia. Decíamos que Dios es un Dios de familia. Tu familia será bendecida si tú le obedeces a Dios. Así como Abraham, ¿verdad? Y segunda cosa que hacía Abraham, que está muy padre lo que hacía, ahí mismo vamos a ver ahorita, es que Abraham levantaba altares donde quiera que iba. O sea, Abraham sale de ahí de donde Dios lo saca y empieza su caminar rumbo a Canaán. Y al menos levantó 3 altares que la Biblia nos menciona. Ahora, ¿qué significa levantar un altar? Significa 2 cosas. Dar testimonio que conocemos a Dios y consagración de lo que estamos haciendo, en donde lo estamos haciendo. Fíjese, Génesis 12, 6 y 7 nos dice del primer altar que Abraham levantó a Dios. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Cuando leo esa palabra cananeo, se me figura la gente, los idólatras, los paganos que veían a Abraham. Lo veían porque dice la Biblia que Abraham era riquísimo.
tenía mucha riqueza material, ¿verdad? Como consecuencia de su obediencia a Dios, Dios lo bendijo, ¿ok? Entonces, fíjese, imagínense en ese mundo idólatra, pagano, olvidado de Dios, o sea, que se olvidaban de Dios. Abraham llegaba con su ganado, con su familia, con sus criados, ¿verdad? Llamaba la atención. Abraham se establecía y dice la palabra que pasó por esa tierra y el cananeo estaba entonces en la tierra, el 7, por favor. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Sabe qué significa Siquem? Significa hombro. En otras palabras, significa fuerza de trabajo. Ahí dio testimonio. Daba testimonio que todo su trabajo era para Dios. Donde tú trabajas, tú puedes levantar un altar a Dios y decir: Señor, yo te quiero agradar aquí donde me has puesto. Que los cananeos que te rodean, que te están viendo, puedan dar testimonio y decir: él, ella conoce a Dios. Nuestros vecinos, ¿verdad? Tus compañeros de escuela, tus parientes, que vean que tú levantas un altar en lo que estás haciendo para Dios. Que cuando tú trabajas, cuando tú haces, te esfuerzas, lo estás haciendo para agradar a Dios. Recuerda que el altar representa o significa testimonio y consagración. Cuando tú consagras tu trabajo y tú dices: todo lo que voy a hacer aquí va a agradar a Dios. Yo no voy a hacer tranza, no voy a... Si eres una persona que ofrece un servicio a Dios, lo vas a hacer en integridad. ¿Cuántos dicen amén? La gente se va a poder dar testimonio. Mire, conozco mecánicos. Tengo un mecánico en Guadalajara que es cristiano y es honesto. Levantó un altar ahí en su trabajo porque es bien honesto. Yo le he llevado mi auto, ¿verdad? Y lo llevo y me dice: no, brother, no, eso no hace falta. Le cambié nomás esta piececita. Y ¿cuántos dan gracias a Dios por un mecánico así? ¿Eh? Porque hay cada mecánico, ¿verdad? O hay cada herrero, que son cosas serias, ¿no? Pero Abraham daba testimonio, ¿verdad? Segundo altar, Génesis 12:8. Dice ahí: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y Jaí al oriente, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿En dónde? En Betel. ¿Sabe qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Dónde daba testimonio y vivía en consagración? En la iglesia. Esa es la iglesia para nosotros, ¿verdad? Fíjese, la iglesia no es un lugar a donde asistimos, más bien es un lugar de donde somos parte. Nosotros somos la iglesia de Dios. Esta es la iglesia, no, este es el edificio, ¿verdad? Este es el templo, el lugar, bueno, más bien el templo somos nosotros, perdón. Ese es el lugar de reunión. Pero ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. Dios mora en el corazón, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Fíjese cómo nos llama Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro dice: vosotros también, o sea, tú y yo, ¿cómo qué? Piedras vivas. Somos edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros somos el templo de Dios, somos piedras vivas. Fíjese lo que dice Isaías 6:1.
66:1, perdón, Isaías 66:1, Dios dice lo siguiente: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, ahí en el tercer cielo, donde fue Pablo, y la tierra, el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde? Nosotros somos el lugar de reposo de Dios. Nosotros somos el edificio de Dios, somos el templo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la iglesia contiene, porta, lleva el Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, nosotros llevamos la presencia de Dios. Ahora, tercer altar, Génesis 13:18. Bueno, vamos ahí a Génesis 12. Vamos a Génesis 12, perdón. Algo bien interesante. Dijimos que Betel, ¿qué era? Casa de Dios. Génesis 12:10, si usted lo ve en su Biblia, tiene como título Abraham en Egipto. Abraham se va a Egipto. Entonces fíjese, cuando Abraham se va a Egipto, tiene un resbalón. Cuando Abraham sale a Egipto, sufre un fracaso, porque se va de Betel. ¿Qué significa Betel? Sale de Betel, de donde había levantado el altar, y se va a Egipto. Si usted lee esa parte de ahí, del 10 hasta el 20, usted se da cuenta que Abraham se resbala, porque empieza a tener temor y empieza a mentir. Salte de Betel, vete a Egipto, ¿y qué va a pasar? Nos va a pasar lo mismo que le pasó a Abraham, ¿verdad? Empezó a regar el tepache, el Abraham. Empezó a hacer cosas indebidas. Si tú lees ahí la historia, te das cuenta que no estaba bien el Abraham. Regresa, capítulo 13, versículo 13, capítulo 13, versículo 3, de ahí mismo. Dice que sale de Egipto y volvió por sus jornadas desde el Negev, ¿hacia dónde? Hacia Betel. Regresa otra vez, dice el versículo 3, dice, regresa a Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y en Jaí. El 4, y al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Qué volvió a hacer otra vez Abraham? Invocar el nombre de Dios, ¿verdad? Porque Betel es la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántos captaron esto? ¿Ok? Uy, como 5 más o menos. Ok, entonces fíjese, tercer altar, Génesis 13:18. Génesis 13:18 dice ahí, y Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre, que está en ¿dónde? En Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. ¿Sabe qué significa Hebrón? Hebrón significa comunión y representa nuestra comunión con Dios. Representa el lugar secreto en donde tú buscas a Dios. ¿Sabe que eso es lo que sostiene toda nuestra vida cristiana? Mire, antes de conocer a Cristo, usábamos el lugar secreto ¿para qué? Para hacer cosas que no convenían, ¿verdad? Nos escondíamos ¿para qué? Para una persona que no está conectado con Dios, que no ha entregado su lugar secreto a Dios, va a entregar su intimidad para hacer cosas en la carne. Pero cuando nosotros le entregamos a Dios nuestro lugar secreto, formamos Hebrón. Ahora, primero tenemos que pasar, por Siquem, tenemos que pasar por Betel, antes de llegar a Hebrón, que es la comunión con Dios. Tenemos que amar la iglesia, tenemos que trabajar para Dios, tenemos que servir a Dios, y Dios se va a revelar en el lugar
secreto para nuestra vida. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esto? ¿Ok? Muy bien. Entonces, Abraham significa eso, ¿verdad? Es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir, en nuestra vida cristiana todos los días. Ahora, vámonos a Isaac. ¿Ok? Fíjese, aquí hay algo bien padre. De lo que representa Isaac. Lo vamos a ir más o menos conectando con lo que vamos a estar viendo. Es como vamos a ir viendo por partes. Pero mire, Isaac representa la herencia de la gracia y el disfrute de la vida del Espíritu. Eso representa para nosotros. Si nosotros estudiamos la vida de Isaac, ahí en Génesis, nos vamos a dar cuenta de algo. Isaac simplemente heredó todo de su padre, de Abraham. Recibió la herencia que el padre tenía, ¿verdad? Y Isaac recibió todo por gracia y por misericordia. Ahora, dijimos que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cada uno de ellos representa a la Trinidad, ¿verdad? Abraham representa la obra del Padre en nosotros. Isaac representa la obra del Hijo en nosotros. Jacob representa la obra del Espíritu Santo en nuestra propia vida. Nosotros podemos ir a Génesis 24. Y esto lo meditamos. ¿Cuántos meditaron esta parte cuando Abraham manda a su criado? ¿Se acuerdan? ¿A qué lo mandó? A buscar esposa para Isaac, ¿verdad? Dice Génesis 24, usted lo puede leer, es como una telenovela así romántica, ¿verdad? Bien padre. Dice que Abraham le dice al criado, júrame que no vas a buscar mujer para mi hijo en esta zona, vete allá con mi parentela, ¿verdad? Allá donde Dios me está diciendo que vayas. Entonces el criado va, ¿verdad? Que es un símbolo del Espíritu Santo. Usted lo puede leer ahí, a buscar a esposa para Isaac. ¿Ok? Esa esposa, ¿quién era? Rebeca, que es una figura de la iglesia. Ahora, el versículo 10, 24:10, dice que cuando el criado fue, dice que tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, dice que tomando toda clase de regalos escogidos para su señor. Imagínense todo el tesoro que llevaba arriba de esos camellos. Ahora, ¿para quién eran esos regalos? Para la esposa, ¿verdad? Para Rebeca. ¿Ok? ¿Y quién es Rebeca? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. ¿Ok? Nosotros ahora hemos recibido todos esos regalos. Fíjese, 1 Corintios 2, 9 y 10 nos dice que nosotros hemos recibido antes bien, dice la palabra, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, fíjese, va el criado y lleva los regalos. ¿Se acuerdan qué hizo Rebeca cuando llegó ahí? El criado. ¿Se acuerdan? ¿Alguien recuerda lo que hizo? Dice que versículo 17, cuando llega el criado, que ya había visto a la Rebeca y había orado para que Dios le manifestaba, dice que el criado corrió hacia ella y te ruego que me des de beber en un poco de agua de tu cántaro. Esa era la señal. Versículo 18, Rebeca le contestó, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar de su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y dice que cuando acabó de darle de beber Rebeca agua al criado, también dice que voy a sacar agua para que tomen, tus camellos. ¿Sabe cuánta agua toma un camello? Yo no sé, pero toman muchísima.
Y eran 10 camellos. Entonces, qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Cómo esta mujer, ahora, ¿ella sabía que esos regalos eran para ella? No. Y simboliza la iglesia sirviendo por amor. Y debido a ese amor, Dios le entrega todos los regalos que vienen en los camellos, que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Nosotros servimos a Dios y recibimos por gracia, porque Isaac representa la gracia de Dios. Ahora fíjese, en la parábola del hijo pródigo, nosotros podemos entender muy claramente lo que significa la gracia de Dios, el favor de Dios para nuestra vida. En Lucas 15:13, la Biblia dice que el hijo pródigo, debido a que se despegó, se fue de la casa del padre, empezó a vivir perdidamente, dice, se fue a una provincia apartada, llevándose la herencia, y ahí desperdició los bienes, viviendo perdidamente. El 14 dice, cuando hubo malgastado la herencia, vino gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fíjese, nosotros lejos de Dios, en la vida que vivimos desconectados de Dios, perdimos la herencia. Y algunos aún la siguen perdiendo, ¿verdad? Cuando no se conectan con Dios. Entonces, fíjese, malgastamos nuestro tiempo en cosas que no tienen provecho. ¿Por qué? Porque están desconectadas de Dios. Cuando venimos, pregunta, ¿cómo venimos al conocimiento de Dios? Felices, bien, con familias bien bonitas, prósperos. ¿Sí? ¿Así venimos? No. Venimos amargados, acomplejados, empobrecidos, necesitados, enfermos, ¿verdad? El hijo pródigo así regresó a casa de su padre. Ahora, Lucas 15:20 nos dice cómo lo recibió el padre. No traía nada, venía maloliente, había gastado todo lo que le había dado el padre. Y dice que cuando venía, lo vio su padre y aún estando lejos lo vio y fue movido el padre a misericordia. Corre el padre, se echa sobre su cuello y lo besa, ¿verdad? Lo recibe por gracia, por amor, por su bondad, ¿verdad? Y dice la palabra, el que sigue, 21, que inmediatamente sigue, bueno, el hijo le dice, padre, pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, venía arrepentido. 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. O sea, cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, veníamos como el hijo pródigo. Y Dios en su bondad y en su gracia le dice a los criados somos nosotros aquí en la iglesia, ¿verdad? Pónganle el mejor vestido. Esa palabra él dice mucho, porque no dijo el padre, pónganle como si tuvieran muchos ahí. No, pónganle el mejor vestido, ¿verdad? Y vístanlo. Ahora, este mejor vestido no es otra cosa más que la vestidura de justicia de Cristo. Fíjese lo que dice Ezequiel 36:25. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Ezequiel 36:25 dice, una promesa, es una profecía para la iglesia. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas vuestras vestiduras, inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. 26. Y les daré ¿qué? Un corazón nuevo. Y pondré y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La palabra de Dios dice que después también le dio un anillo en el dedo. Y Efesios 1:13
nos dice que es el sello del Espíritu Santo. No solamente nos dio toda la vestidura de Cristo, sino que también dice la Biblia, 1:13, que Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, nos dio del Espíritu Santo, nos ungió, ¿verdad? El 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y por último dice que le puso calzado en sus pies. ¿Qué significa el calzado? Primera de Pedro 1:14 nos dice: como hijos obedientes, ahora que lo conocemos, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. El 15. Así como, sino que como aquel que nos llamó es santo, sean también santos ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. ¿Sabe qué significa el calzado en el pie? El hijo pródigo venía descalzo y era señal de un esclavo. Los esclavos estaban descalzos. Y el hijo pródigo venía con sus pies sucios de la suciedad del mundo. Pero cuando le puso el calzado, no solamente le puso el calzado, le lavaron los pies, y ahora ese calzado los separaba del mundo. Nosotros ahora podemos vivir una vida que agrada a Dios, ¿verdad? Y honrar a Dios con todo lo que hacemos. ¿Ok? Y luego dice, pues el versículo 23, ¿verdad? De Lucas 15, que traigo, el padre le dice, traigan el becerro gordo. Lucas 15, 23. Dice la palabra que ya que el hijo fue vestido con toda esa vestidura. Lucas 15, 23. Traigan el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué significa el becerro gordo? Significa el gozo y el deleite de estar en la presencia de Dios. Nosotros ahora podemos disfrutar con las vestiduras que hemos recibido, con la autoridad que Dios nos ha dado, con el calzado que Dios nos ha dado, podemos disfrutar estar en la casa de Dios. Fíjese, el Hijo ahora, debido a todo lo que recibió y debido a lo que tú y yo hemos recibido, ahora tenemos la misma naturaleza del Padre y podemos disfrutar en la casa de Dios. Y ya para terminar, Efesios 2, 8 al 10 nos dice, Efesios 2, 8 al 10, dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Siria. Por gracia somos salvos. ¿Sabe que la gracia es el favor de Dios? Pero ¿sabe quién es la gracia? La gracia es una persona, es Cristo. Cristo que vino y entró en nuestro interior, ¿verdad? Y debido a esa gracia nosotros ahora podemos disfrutar de toda la bendición. Dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esta, o sea, la fe, ya lo hemos dicho, la fe que tuvimos para poder creer, no la producimos nosotros, vino de parte de Dios. O sea, Dios es el que produjo en nosotros la fe suficiente para confiar en Él. ¿Sabía eso? Esta semana veíamos en Hechos 16, 14 la historia de Lidia, ¿se acuerdan? Hechos 16, 14, que dice que cuando Pablo habló la palabra, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y el Señor qué hizo? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Sabes que cuando una persona va a creer
No sé si lo creas o no. Dios es el que va a abrir su corazón. Y a lo mejor el que está predicando o el que está hablando puede que no sea muy elocuente. Si esa persona es tocada por Dios, esa persona se va a quebrantar. Me gusta mucho la historia de Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon fue uno de los grandes hombres de Dios de Inglaterra del siglo pasado. Ganó a miles y miles para Cristo. Él andaba huyendo de una tormenta de nieve y se metió en un lugarcito, ¿verdad? Porque era lo único que estaba abierto y había un grupito de personas. Ese día el pastor de la iglesia no pudo llegar y un hermanito medio tartamudo se levanta y empieza a leer Isaías. Y Spurgeon lo escuchó. Esa palabra era para él. El corazón de Spurgeon se conmocionó con esa palabra. Entonces dice la Biblia que por gracia somos salvos. Efesios 2:9 nos dice, que somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe. El 10, por favor. Porque somos hechura suya. Esa palabra hechura está bien padre. Lo hemos dicho, ¿verdad? Es la palabra poiema en griego. ¿Sabe qué significa? La obra maestra de un artista. La Biblia nos enseña que Dios es eterno, Él ha existido por la eternidad. Escuche esto. Y la obra maestra de un Dios eterno somos tú y yo. ¿Sí lo creen o no? El hombre es la obra maestra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo hizo a su imagen y semejanza. Debido a eso, cada hombre, cada ser humano que Dios crea es único, porque Dios es único. ¿Sí lo crees o no? Dile a tu vecino, dile, soy diseño exclusivo. Ajá. El 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados con propósito. Tu vida tiene sentido, amado. No fuiste creado, no fuiste salvo por buenas obras. Fuiste salvo para buenas obras. ¿Verdad? Les he compartido de un hormiguero que vi en Montreal, en Canadá, en un parque botánico, ¿verdad? Es un hormiguerote grandote, yo creo que era del tamaño de este cuadro, o un poquito más chico. Una persona instaló un ecosistema con palos, no más chico, un poquito más chico porque se podía ver por las orillas. Ramas, palos secos, ¿verdad? Arena, donde las hormigas estaban ahí funcionando, ¿verdad? Es unas hormigotas grandotas y reprodujeron exactamente como lo viven, como lo hacen en forma natural. Ellas lo hicieron ahí. Y era interesante ver a esas hormigas que circulaban ahí haciendo su labor, su trabajo, y tú podías observar la parte de adentro del hormiguero, ¿verdad? Y algo interesante es que las hormigas estaban viviendo su vida normal. ¿Me entiende? Ellas estaban operando ahí. Yo cuando vi el hormiguero, inmediatamente vino a mi mente Efesios 2:10. Creados en Cristo, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Sabe que las hormiguitas no sabían que alguien más inteligente que ellas
había construido el hormiguero. Ellas estaban viviendo su vida normal, como tú y yo estamos viviendo nuestra vida normal. Ve lo que dice ahí. Dice que Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en esas buenas obras. Son las que agradan a Dios. Son las que honran a Dios, ¿verdad? Y algo bien interesante es que las hormiguitas tampoco se imaginaban o pensaban que estaban siendo observadas por alguien. Amado, tú y yo fuimos creados con propósito y estamos siendo vigilados por el Padre. Me gusta lo que dice el Salmo 139:1. David escribió estas palabras. 139:1 dice lo siguiente: Jehová, tú me has ¿qué? Examinado y conocido. Tú eres conocido por el Padre. Dice el otro, el 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El que sigue, por favor. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar. Perdón, el otro, el 9. Ahí decía, el 10. Pensé que me había faltado algo. Aún ahí me guiará tu mano. Amado, yo lo que te puedo decir esta mañana es que Dios nos tiene en un proceso en todo lo que nos pasa. Yo he aprendido, ¿verdad?, que todas las pruebas y sufrimientos que Dios permite en nuestra vida, todo el quebranto, ¿alguien está pasando por algún momento complicado aquí? ¿Alguien está pasando por algún quebranto? ¿Verdad? Yo quiero decirte algo. Todo lo que Dios permite en nuestra vida es temporal. Es temporal. Y cuando pase, tú vas a ser transformado. Hay veces no nos gusta eso, ¿verdad? Quisiéramos todo fácil. Ahora que estamos viendo las lecciones en las células, ¿cuántos están yendo a una célula? Vaya a una célula. Estamos estudiando un material muy padre, muy hermoso acerca de la formación de los hijos y de la relación de los padres también, ¿verdad? Entonces fíjese, cuando pase la prueba que Dios permitió, tú vas a ser más sabio, tú vas a ser más fuerte, tú vas a tener más entendimiento. Y sabes, nosotros podemos perder el control, pero Dios jamás lo perderá. Él está sentado en su trono, gobernando todo el universo y sobre todo atento al proceso de crecimiento de cada uno de sus hijos. Esta mañana nosotros podemos decirle: Padre, ahora entiendo que tú has permitido todas las cosas en mi vida. Tú has permitido tal vez situaciones difíciles, o tal vez te sientes frustrado esta mañana. ¿Sabes que Dios usa todas las cosas? Porque la palabra de Dios dice que los que amamos a Dios, todas las cosas las usa para bien. Esta mañana lo que tú puedes hacer conmigo es ponerte de pie y decir: Señor, gracias, porque ahora entiendo que tú tienes cuidado de mi vida. Y yo
me pongo en tus manos, Señor. Así como el barro. Ahora entiendo, Dios, que no es casualidad lo que me ha pasado. Yo no sé si estás en un buen momento o estás en un momento complicado, pero de las dos formas le puedes dar gracias a Dios. Haz memoria de lo que Dios te ha dado. Haz memoria de la misericordia que Dios ha tenido contigo. Piensa en lo que Dios te ha dado. Si tienes hijos, si tienes una esposa, un esposo, si tienes padres, si tienes trabajo, o si no tienes trabajo, esta mañana tú puedes decirle: Señor, ahora entiendo, así como esas hormiguitas ahí que estaban y que siguen ahí, yo creo todavía. Esta mañana yo entiendo, Dios, que estoy siendo procesado por ti. Estoy siendo procesado por ti, Siria. Vamos a cantar y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nuestra vida. En tus manos está mi proceso. Fíjese, el salmista David, Salmo 138, 1 al 3, ya para terminar, dice: te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El 3. El día que clamé respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y podemos el 8. ¿Por qué no lo decimos todos juntos esta mañana? Levanta tus manos y di: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Dale gracias a Dios. Gracias te damos, Señor. Vamos a cantar este canto. Acércame más a tu gloria y majestad. A ver si podemos poner la letra. Despierta mi espíritu, sáciame más de ti. Mi corazón siempre estará dispuesto para ti. Llévame al lugar secreto donde estás. Llévame al lugar secreto donde estás. Nada apagará mi fuego, mis ganas de adorarte. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Viviré apasionado de tu gloria enamorado. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme. 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 Estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Señor le bendiga y le guarde. Aleluya.